Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva sección de teletica.com que lleva por nombre Educando su bolsillo. Y es que precisamente semana a semana intentaremos llevarle consejos prácticos y útiles para que usted pueda tomar las mejores decisiones económicas, tanto a nivel personal como a nivel familiar. El día de hoy hemos traído un tema de fondo que tiene que ver justamente con esa autoevaluación, para que usted pueda saber qué tan en riesgo o no están sus finanzas actualmente y a partir de ahí tomar decisiones en función de mejorar su salud financiera. Para eso nos acompaña el día de hoy en el set de nosotros, en ese set de teletica.com, Danilo Montero, quien es el director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero. Muy buenas tardes, don Danilo. Mariela, un gran gusto estar por acá, estarlos acompañando y me parece súper oportuno hablar de educar y del bolsillo. Y es que justamente hemos tomado como base un test que hace la Oficina del Consumidor Financiero para dar una perspectiva. Incluso ellos tienen 4 perfiles de deuda o de deudores que pueden dar un panorama más claro de cuál es el estado actual de las finanzas de una persona. Don Danilo, si quiere empecemos hablando de cómo se hace esta evaluación y qué es lo que la gente debe tener en cuenta al momento de decir, bueno, yo gasto 100,000, gasto 200,000, bueno, pero eso es mucho, eso es poco. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo es que uno hace la medición para saber si es un mal o un buen deudor? Nosotros trabajamos, esto lo hemos elaborado a partir de toda la experiencia. Nosotros recibimos el año pasado 4,000 y resto de casos, y entonces eso nos permite generar una cantidad importante de experiencias, y son 2 dimensiones las principales que explican la problemática o no de los consumidores. Una es el nivel de endeudamiento, y eso tiene que ver con la cantidad de los bienes que estén financiados o comprados con plata propia. Y la otra dimensión es la de la estabilidad de los ingresos. No es el tamaño de los ingresos, es la estabilidad de los ingresos. Hay de repente abogados que ganan muy bien un mes, pero pasan 2 meses y no hay clientes o no le han pagado. Mientras que hay personas que tienen mucha estabilidad, aunque su salario sea mucho más bajo, que tienen mucho más margen de maniobra. Entonces son 2 dimensiones: la estabilidad de los ingresos, que la tenemos, la conocemos, los asalariados sabemos que hay una estabilidad mucho mayor, y por el otro lado el nivel de endeudamiento. Don Danilo, bueno, yo he traído aquí al set de manera impresa 4 de los perfiles de los que ustedes hablan. También los tenemos para que ustedes lo puedan ver con mayor detalle en su pantalla. Y vamos a ir hablando de cada uno de estos, a los que incluso les hemos puesto nombre. Ustedes les han puesto nombre. Tenemos a un Adolfo, a una Beatriz, a una Celina y a un Dexter. Pero bueno, más allá del nombre, y aquí vemos incluso lo que usted nos señalaba, estabilidad de ingresos en una de las barras, y en la otra de las barras tenemos el nivel de endeudamiento. Entonces, si quiere, vamos a ir detallando en qué consiste cada uno de estos perfiles a los que le hemos puesto nombre, para entender cuánto riesgo hay en cada una de estas combinaciones que tienen por nombre un perfil. Si quiere, empecemos por el caso de Adolfo. El caso de Adolfo es el más deseable. Ahí lo vemos incluso con lentes oscuros, lo vemos que es el que está más estable, más feliz, y más por relax. Eso incluso está relajado, porque su salud financiera, podríamos decir, es buena. Sí, porque tiene, digamos que lo mejor de los 2 mundos. Tiene una relativa estabilidad, posiblemente trabaja en una empresa privada muy consolidada, no necesariamente es el gerente, puede ser perfectamente el contador general, o puede ser incluso un vigilante o la recepcionista, pero es una persona que tiene una estabilidad de ingresos porque tiene años de trabajar ahí en el lugar, está en los niveles más altos de la estabilidad, pero además está en los niveles más bajos de endeudamiento. Posiblemente es una persona muy ordenada, es una persona que ha sabido identificar lo que quiere hacer, en cuánto tiempo lo quiere hacer, y muy probablemente integra en sus decisiones a la familia. Y entonces no son de los que toman decisiones apresuradas y compran lo primero que se les aparece, sino que van acomodándose conforme lo permite sus niveles de ingreso. Entonces aquí estaríamos hablando, por ejemplo, si uno pudiera ponerle una característica de profesión, incluso estamos hablando de alguien que tenga un trabajo fijo. O sea, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de estabilidad de ingresos, es que yo mes a mes sé cuánto voy a recibir en mi estado de cuenta. Eso es importantísimo. Yo sé que en la empresa o en la entidad pública en que trabaje, los 14 y los 28 voy a recibir una suma de dinero que es la misma más o menos a lo largo del tiempo, pero además
mi presupuesto, mis gastos están en función de lo que recibo, no gasto más de lo que recibo. Y probablemente Adolfo es un personaje que además, si tiene niveles de ingresos altos, decide ahorrar una cantidad importante de sus ingresos, o bien es alguien que controla muy bien el tamaño de sus deudas, planifica desde ahora en febrero las vacaciones de mediados de año, ya tiene en marzo una idea de qué va a hacer con el aguinaldo al final de año. Entonces es alguien que tiene sus finanzas ordenadas. Insisto, no es alguien que gana bien, es simplemente alguien ordenado. Ahora, vamos al siguiente escenario, que estamos hablando de una Celina. Aquí ya incluso estamos viendo cómo la cara del personaje empieza a cambiar un poquito más de preocupación en el rostro, porque entonces, ¿a qué tipo de perfil de deudor o incluso de consumidor, de consumidor nos referimos cuando hablamos de una Celina? Celina podría ser caracterizada como un soldador, una persona que trabaja en soldadura, una señora que hace las uñas a domicilio, puede ser un salonero, una cocinera que se contrata, no tiene un empleo fijo, sino que entonces cuando hay un catering o cuando hay alguna actividad, va y la atiende, pero puede ser que pasen 2 o 3 días y no hay ingresos. De repente viene un fin de semana activo como el del 14 de febrero y entonces tiene un buen trabajo, pero puede ser que pasen 22 días, 30 días sin que haya más oportunidades de negocio. Pero está en los niveles bajos de endeudamiento. Es una persona que está consciente de que sus ingresos no son predecibles. Puede ser que hoy coma, pero no hayan ingresos durante 15 o 22 días. Pero ha sido prudente también con el endeudamiento. No se enjarana en cosas que de repente no sabe para qué son. Entonces, es una persona que sí, ciertamente, tiene que tener mucho cuidado. Yo lo comparo con la ardillita, que sabe que va a venir un invierno en donde entonces hay que acumular y tener disponible para cuando se venga ese invierno tener que comer. Y que ya vamos a hablar más adelante del tema de las, digamos, recomendaciones. Pero entonces aquí, por ejemplo, un perfil como Celina, el ahorro es clave porque aunque el gasto no es muy elevado, hay meses donde de pronto el ingreso no va a ser lo que uno necesita, digamos, por lo menos necesario para gastar el día a día, ¿verdad? Para pagar las deudas de la luz, el agua, la comida, porque es un ingreso muy inestable. Es el caso típico, digamos, de las señoras que hacen las uñas, y entonces saben que hay temporadas para las navidades, ¿verdad? Para las fiestas, todas las damas entonces quieren servicio y todas quieren ya, ¿verdad? Entonces hay épocas para el Día de la Madre, hay momentos en donde sabe que van a haber ingresos y muy buenos, pero habrá temporadas más flojas y entonces el ahorro, como bien lo dice usted, va a ser determinante por un lado y por otro lado casi que aborrecer las tarjetas de crédito, aborrecerlas, prohibirlas en la casa, ¿verdad? Y entonces, porque la tarjeta de crédito le puede dar una falsa sensación de que tiene disponible y no, lo que hace es vivir de lo que ha guardado. ¿Qué le parece si hablamos del tercer perfil, que es Beatriz? Y aquí ya incluso estamos viendo una cara de preocupación mayor, porque estamos viendo que acá el panorama empieza a complicarse aún más, don Danilo. Beatriz es el caso que más nos inquieta en la Oficina del Consumidor Financiero, porque es la persona que tiene una gran estabilidad de sus ingresos. Puede ser funcionaria de un banco público, un banco privado, puede ser funcionaria de una multinacional, y entonces piensa que el mundo está a sus pies, los ingresos son total y absolutamente fijos, nada va a cambiar, y entonces son muy propensos a tomar cualquier oferta de crédito que le llegue. Desde la tienda de abarrotes en el barrio, el supermercado, la cadena de todas estas que venden ollas, las que venden envases plásticos, cuánta oferta de tarjeta de crédito la toma porque se sienten tan confiados, tan seguros de que sus ingresos son permanentes, que entonces son personas que efectivamente están arriba porque tienen mucha estabilidad de sus ingresos, pero también están en el extremo donde hay mucho endeudamiento. Son personas que ya comienzan a experimentar lo que es no dormir. Don Danilo, y creo que acá usted lo mencionaba al inicio, pero es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. A veces la gente tiene la falsa creencia de que si uno tiene muchos ingresos o un muy buen salario, de pronto no tengo yo esos temas de endeudamiento y problemas de tarjetas, no es conmigo, porque mi ingreso es estable. Bueno, no estable, más bien tengo un buen ingreso. Acá usted lo señalaba muy bien, es el tema de la estabilidad. Aunque yo tenga un muy buen ingreso, uno si trabaja en una empresa privada, nada me garantiza, por ejemplo, que yo mañana no vaya a ser despedida.
Entonces, ese riesgo que existe en cualquier persona que tenga un trabajo, que dependa de una empresa, a pesar de que el ingreso sea alto, no me garantiza, digamos, estabilidad en ese ingreso. Es el típico caso del funcionario público que piensa que efectivamente, y tiene razón para pensar de que sea el MOP o sea la Caja del Seguro Social o sea el ICE, son instituciones muy prestigiosas donde uno sinceramente puede pensar que ahí puede hasta pensionarse, vivir toda la vida trabajando. El problema es que si se endeuda demasiado, llega un momento en que aunque tenga la mejor remuneración, llega un momento en que los intereses lo están matando, no importa la tasa, el tamaño, la deuda es tan grande que los intereses lo matan. Y entonces tenemos esos dos casos. Digamos que Beatriz puede adoptar dos formas. Hemos conocido funcionarios de universidades públicas que ganan relativamente bien, pero están tan endeudados que a veces no les alcanza al final del mes para comprar el combustible del vehículo. Y entonces no importó cuánto fue el ingreso, están tan endeudados y tantas las deducciones que entonces eso es lo que genera esa cara más de angustia, ¿verdad? Ni siquiera es de triste, es de angustia porque no logran salir adelante. Y si quiere vamos ya al último perfil, que es el panorama que nadie quiere, que es el panorama más negativo, que es el Dexter. ¿Por qué este panorama es tan negativo y por qué es el más riesgoso de todos? Dexter es, ya ni siquiera es un niño problema, ya es alguien que está en una circunstancia donde normalmente es muy difícil ayudarle, porque tiene los dos ingredientes complicados. Posiblemente es, por ejemplo, un salonero o es una cocinera, que sus ingresos no son estables, no son siempre conocidos, pero además, por diversas razones que ahora podemos conversar, se han endeudado. Porque de repente se echó al hombro a algún familiar de la casa, porque de repente se le ocurrió echarse un viajecito, o a su hija de 15 años la entusiasmaron y la convencieron de pagarle un viaje a San Andrés o un crucero por el Caribe, y entonces está bien, todo eso es muy agradable, pero nunca tomó en cuenta que podían pasar 15, 22 días, 30 días donde los ingresos no aparecen, y sin embargo las deudas sí hay que cubrirlas. Entonces comienzan a tapar huecos con la tarjeta de crédito en el supermercado, en la tienda, y es la situación más complicada porque además las deudas ya están tomadas. Y entonces no hay posibilidades de decirle, no, mire, no pague. Pues claro, por supuesto que hay que pagar las deudas, pero además la persona, Dexter, con toda razón nos dice, mire, lo que pasa es que durante 15 días no voy a tener ingresos. Okay. Eso no lo puedo cambiar tampoco. Ahora, me gustaría, incluso usted me mencionaba que el tema de Beatriz es uno de los que esta tarde nos inquieta más, y es tal vez porque es uno de los gruesos de la población. Ya veíamos incluso noticias que hablaban del alto endeudamiento, incluso que hay en un sector como el de los maestros. Y es por lo que usted mencionaba, tal vez, don Danilo, que hay seguridad o una falsa creencia de seguridad, de estabilidad financiera, que lleva a las personas a asumir un riesgo más allá del que de pronto sus finanzas le permiten. Y obviamente ya tenemos todo el tema de los bancos, las tarjetas, de la seducción del gasto, que finalmente hacen que las personas tomen esas decisiones que luego lamentan. Pongamos con palabras, con datos, incluso un caso como el de Beatriz, uno cómo podría hacer una autoevaluación y decir, bueno, yo de pronto no tengo demasiado gasto, porque eso queda como un poco ambiguo. ¿Cómo yo saber hasta dónde es un gasto riesgoso? ¿Cuánto porcentaje, por ejemplo, de mi ingreso podría estar comprometido? ¿O cuáles son, digamos, las variables que yo podría considerar para ver si estamos hablando de un caso, por ejemplo, como el de Beatriz, que es uno de los más riesgosos porque da una falsa sensación de estabilidad financiera? Sí, ahí la clave es medirnos sobre la línea del endeudamiento. Y entonces eso lo podemos medir de dos posibles formas, y eso es súper fácil de hacerlo uno en la casa, con la familia. Si uno ya debe, si uno tiene que destinar al menos 50% del ingreso neto del salario, insisto, puede ser muy bueno o puede ser más bajo. Si uno consume más del 50% del ingreso en solo pagar deudas, cuotas de créditos, ya comienza a parecerse a Beatriz. Y si ya comienza a utilizar o a consumir 65, 70, 75%, ya comienza a saber a Beatriz, pero a Beatriz hacia abajo, ¿verdad? Porque entonces ya incluso pasar de Beatriz a Dexter no es tan difícil,
¿Por qué? Porque si nosotros tenemos deudas que comenzamos a atrasar, los acreedores nos comienzan a llamar y el patrono se comienza a poner nervioso y nos comienzan a llegar avisos de vencimiento de cuotas y nos comienzan a llegar eventualmente embargos. Entonces, la estabilidad que creíamos que teníamos comienza a disminuir. Entonces comenzamos a cosechar lo peor de los dos mundos, ¿verdad? Entonces la estabilidad que teníamos se nos comienza a caer y además estamos sobreendeudados. Entonces, arriba del 50% del ingreso destinado a pagar solo deudas de créditos, ya comienza a ser un problema. Y aquí no importa, digamos, para qué sea el crédito, porque aquí hay créditos de temas comerciales, hasta si es el crédito de la casa, es el crédito de la casa. Acá no importa el nombre que tenga ese crédito, ya el 50% por encima de eso, ya estamos en problemas, o por lo menos es una alerta que deberíamos encender. Absolutamente. Ahí también opera el tema de que nosotros le recomendamos a la gente que haga el ejercicio de haga una suma de todas las cosas que tiene, los enseres, el refrigerador, la cocina, la casa, el vehículo, los carros que tengan, una motocicleta, sumen todo, asígnele un valor más o menos razonable y si todo aquello vale, por decir algo, 15 millones de colones, pregúntese cuánto tienen deudas. Si debe más de la mitad de lo que valen esos bienes, ya ahí hay una señal de alerta. Ya hay una señal. Voy a empezar a hacer una serie de preguntas, don Danilo, que nos están llegando a través de la plataforma, porque al final este espacio es justamente para eso, para que usted que nos está viendo y tenga dudas sobre cómo administrar las finanzas, sobre el tema de decisiones, sobre todos los aspectos financieros, de finanzas personales, los pueda evacuar en este espacio. Una de las dudas que nos llega justamente, que señalan el tema de dónde ahorrar, y puntualmente la persona que nos hace el comentario dice, voy a leerlo con otras palabras, pero básicamente dice, ¿de dónde se va a guardar uno si no hay empleo? O sea, ella pone un aspecto que en este momento incluso es complicado, porque si una persona que acaba de perder su trabajo, de pronto ya tiene adquiridas algunas deudas, entonces, bueno, ¿de dónde yo voy a tener para pagar no solo las deudas del mes al mes, sino además para lo que usted señala que es generar este ahorro? Claro, evidentemente, si uno está desempleado o si uno tiene dificultades para conseguir un trabajo permanente, ya el ejercicio se vuelve mucho más complejo, sobre todo si uno ya había acumulado deudas anteriores. Es el caso que hablábamos ahora de un salonero o una cocinera que sabe que en cualquier momento puede cerrar el restaurante. O simplemente la gente dejó de consumir las sopas que hacían ahí, ahora quieren tacos. Y entonces cierra el negocio y uno puede ser que consiga trabajo por unos días y después ve otra vez a quedar cesante. Ahí entonces es cuando el tema de controlar la deuda se vuelve determinante. Y ahí nosotros insistimos en la Oficina del Consumidor que hablar de deuda es al mismo tiempo hablar de ahorro. O sea, no podemos hablar de ahorro sin hablar de deuda. O sea, son una misma moneda con dos caras diferentes. Ahorro y deuda son lo mismo, nada más que tienen que, o se ubican en diferentes contextos. Obviamente, alguien que no está generando ingreso, pues difícilmente va a poder generar ahorro. Hay una serie de consultas más en la plataforma, pero voy a aprovechar antes de abarcar los casos puntuales que se están planteando para terminar y presentar algunas de las recomendaciones. Si usted que nos acompaña se sintió identificado con algunos de estos perfiles, existen una serie de recomendaciones también que la Oficina del Consumidor Financiero ha señalado, que don Danilo nos va a presentar, de cómo podría uno estabilizar las finanzas si ya se encuentra, por ejemplo, bueno, el caso de Adolfo ni siquiera vale la pena mencionarlo, pero vamos a tocarlo porque Adolfo es el que digamos que está haciendo bien las cosas, don Danilo. Entonces, ¿qué decirle a un Adolfo, además de que, bueno, lo está haciendo bien, pero bueno, cómo mantenerme ahí? Vale la pena agregar que una buena noticia es que no es que hoy caemos en la casilla de Beatriz o Celina y ahí estamos condenados a estar toda la vida. No. En realidad, si la persona reconoce con estos consejos que le vamos a dar en la ruta que puede seguir, es posible moverse hacia el estado, un estado como el de Adolfo. Adolfo, digamos, es la situación ideal. Ahí la recomendación número 1 es, desde luego, controle sus pautas de consumo. O sea, manténgase ordenado, aproveche, muy probablemente, como está muy poco endeudado, tiene un muy buen nombre, muy buen crédito, llamamos. Y entonces, cada vez que lo llamen a ofrecerle crédito de una entidad bancaria, pelee
negocie la tasa de interés. Si lo están buscando es porque es un clientazo. Y entonces, si la entidad financiera le dice, mire, don Adolfo, le estamos ofreciendo aquí un crédito preaprobado al 22%, Adolfo puede darse el lujo de decir, no, yo no pago más del 14%. No, mire, no, yo soy demasiado buen cliente para que usted me ofrezca una tasa de interés que usted le daría a Celina o a Beatriz. Yo soy muy buen crédito. Aproveche para bien el buen, digamos, Exacto. perfil crediticio que las entidades lo van a estar buscando. Bueno, también puede sacar beneficio de ese perfil. Exacto, tiene que sacar buen beneficio. Es alguien que tiene la flexibilidad para poder decir, necesitamos una ampliación de la casa. Ok, perfecto. Identifica de qué tamaño es el tamaño de la inversión que tienen que hacer. Si es ampliar un dormitorio más, pelea los precios, consigue las tasas de interés más favorables o los créditos con condiciones más favorables y es un buen momento. Tiene una condición muy flexible para poder conseguir generar patrimonio en la familia. Y sobre todo, Adolfo, no financia el 100% de lo que vaya a hacer. Si se va a comprar, si va a cambiar el vehículo, financia tal vez el 60%, el otro 40% lo paga con plata propia. Con ahorro. Con ahorro o acumulado. con lo que me queda, digamos, mes a mes. El segundo caso, el de Celina, bueno, que ya veíamos que ya es un panorama un poco más complicado. ¿Qué recomendaciones? Porque aquí también incluso hacían la observación en la plataforma. El caso de Celina es complicado porque estamos partiendo de un perfil donde los ingresos no son estables e incluso podríamos estar ante un escenario donde no hay ingresos mes a mes. Entonces, ¿qué alternativas tiene una persona como Celina si además le sumamos, bueno, la situación complicada económica del país, que a veces el gasto es excesivo y que a veces incluso ir al supermercado ya demanda un gasto que de pronto no va a tener en el bolsillo? ¿Cómo puede una Celina enfrentar y mantener unas finanzas saludables considerando que el ingreso no es el más óptimo? A Celina hay que entenderla a la luz de que hay muchos Adolfos que se nos convierten en Celina, porque trabajaban en una empresa muy sólida y una empresa decide irse de Costa Rica y entonces la estabilidad de ingreso que teníamos antes se nos cae y entonces bajamos al escalón de Celina. Ahí lo primero que les recomendamos a la gente es queme las tarjetas. Esa tentación, andarle en el bolsillo es tremenda. Trate de mantenerse. Primero, desde luego, trate de buscar un empleo dentro de las circunstancias que cabe, pero no trate de evitar caer en la tentación de comenzar en la desesperación a financiar el supermercado, la pulpería, el colegio con la tarjeta de crédito. Trate de administrar muy bien los ahorros que ha acumulado. No es el momento para comenzar. Si está pensando cambiar el vehículo, eso queda cancelado por un buen tiempo. Estaba pensando hacer un viaje de recreo, no se puede, simplemente no se puede. Los recursos hay que rendirlos al máximo y además hay que comenzar a revisar las pautas de consumo en la casa. Si acostumbrábamos ir todas las semanas a comernos un heladito o irnos a comer unas hamburguesas, probablemente mientras esta situación, esa condición de Celina se mantenga, deberíamos cambiar radicalmente nuestras pautas y no es para toda la vida. Puede ser que de repente a la vuelta de un mes y medio volvemos a conseguir empleo y volvemos a la posición de Adolfo. La ventaja fue que tenía bajo endeudamiento. Y aquí, por ejemplo, una de las recomendaciones que también usted está viendo en la pantalla dice, si usted tiene algo que pueda vender y que eso le sirva para abonarle a sus deudas, en el caso de un perfil como el de Celina es muy recomendable porque entonces le va a dar la posibilidad de eso que usted acaba de mencionar, don Danilo, de bajar el nivel de deuda. Exacto. Vamos, si acababa de comprar una moto, una bicicleta porque le gusta hacer el ejercicio, véndala, es un buen momento para deshacerse, mantenerse lo más cerca posible de cero, de tener deudas. Por eso evitar las tarjetas de crédito podría lograrlo deshaciéndose de algunos bienes que tenga la posibilidad, que no sean vitales, que no sean fundamentales y generar un ingreso que le permita soportar. Si uno cree que va a pasar un mes sin empleo, imagínese que va a pasar 3 meses. O sea, acumule ahorro, deshágase de bienes o reduzca todos los gastos para que la plata disponible calcule que le dure para 3 meses, no para un mes, tener disponible un plan de emergencia. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a una Beatriz? Este escenario donde ya el nivel de ingresos es estable, pero yo acumulo un alto endeudamiento. ¿Qué recomendaciones hay para un perfil como el de ella? Beatriz tiene mucho menos margen de maniobra.
Uno, porque ya está endeudada. No puede venir y simplemente decirle a los bancos, vea, voy a ordenar mis finanzas, entonces durante 3 meses no voy a venir a hacer pagos. Eso no se puede, ¿verdad? Nos encantaría poderlo hacer, ¿verdad? Pero no se puede. De nuevo, mucho menos si a Celina le recomendábamos deshacerse las tarjetas, Beatriz tiene que perderlas. Tiene que someterse a un régimen de dieta de gasto fuerte. Ahí sí hay que comenzar a recortar muchas cosas. Si acostumbramos a salir con los compañeros, y hace unos días teníamos alguna persona, algún consumidor que nos contaba que salían muy a menudo, creo que era un médico, nos contaba que salían muy a menudo y alguien tratando de impresionar a sus compañeros, no, yo invito hoy, no, eso se olvida. Acostumbramos a salir en familia todos los fines de semana a comer, bueno, durante 1, 2, 3 meses posiblemente no se puede hacer. Y aquí hay que aprovechar, si bien es cierto, está muy endeudada, hay que aprovechar la estabilidad de ingresos, hay que aprovechar que tenemos un patrono que posiblemente nos deposita el salario muy regularmente, los 14 y los 28, pero entonces aquí la pauta de consumo tiene que ser muy disciplinada, muy rígida, evitar las tarjetas, deshacerse de bienes que no estén siendo necesarios. Si tienen 2, 3 vehículos, quédese con uno, ahí puede estar viajando con Uber, puede viajar en taxi, puede viajar en bus, y con suerte a lo mejor hay que hacerlo en bicicleta, y es más saludable además. Y entonces las pautas de consumo son las que hay que revisar. Muy probablemente las pautas de consumo un poco liberales fueron las que nos llevaron a niveles altos de endeudamiento. Y finalmente, Danilo, ¿cómo darle recomendaciones a un Dexter? Nosotros lo veíamos, y usted lo ve en la pantalla también, Dexter es el panorama menos alentador. Incluso uno podría pensar, ya no hay nada que hacer por Dexter, pero bueno, ¿qué se puede hacer por una persona que ya tenga un perfil de deuda como el de Dexter? Dexter es un caso difícil. Probablemente hay que sentarse con las entidades financieras y tratar de renegociar, posiblemente renegociar, entregar en pago el vehículo o los vehículos, posiblemente dar en pago la casa, por ejemplo. Hemos tenido gente que, por ejemplo, está tan endeudados que tenían casa en la playa, de negociar con el banco que le reciba en pago la casa. Eso le va a manchar el historial, pero puede ser que medio le permita dormir. Su patrimonio se le va a venir al suelo, claramente, pero Dexter tiene mucho menos margen, casi ningún margen de maniobra. La solución de declararse insolvente, algunos abogados la han estado estudiando, tiene que revisarse con mucho cuidado porque uno pasa a ser un ciudadano de segunda categoría. Un curador vendría a tomar control de mis bienes, y entonces la declaración de insolvencia no es tan sencilla, no es tan fácil, pero ahí posiblemente ya los daños se van a hacer muy evidentes en el patrimonio. La persona posiblemente va a quedar sin nada, puede ser que alcance entregando todos los bienes, puede ser que pague casi todo lo que debe, pero va a quedar prácticamente sin nada, y ojalá que pueda arrancar de nuevo, arrancar de cero. Hay algún par de comentarios que nos llegan a través de la plataforma de teletica.com. Bueno, uno de ellos, Rafael Villalobos, señala que, aunque sí es cierto, hay un tema, voy a parafrasearlo, aunque sí es cierto, es un tema, digamos, a veces de nivel académico, muchas personas que no se preparan a nivel académico y que incurren en estas deudas excesivas. También es cierto que hay personas con mucha educación financiera, con altos perfiles, y que de pronto también llegan a caer a estos niveles de deuda, porque, como ya lo señalábamos, no tiene que ver con un tema de ingresos, no tiene que ver con un tema incluso de cuánto sepa yo de finanzas, sino a veces de una mala decisión y donde no administré el nivel de ingresos y el nivel de gastos que estaba teniendo. Una pregunta muy puntual que hace John Porras en la plataforma: ¿cómo hace uno si gana menos de 300,000 colones y además tiene una familia? Que, bueno, es el caso de muchas personas, donde señalábamos el ingreso es muy bajo, y a veces incluso ir a comprar la comida, la luz y el agua, ya digamos no tenemos, y cómo pago la casa y otros gastos que tienen que ver incluso con educación de los hijos y demás. ¿Cómo hacer en un nivel de deuda o un nivel de ingreso tan bajo? Vamos a ver, primero que todo, con la primera consulta, tengo que decirles que más de la mitad de los casos que atendemos en la oficina son personas de ingresos relativamente buenos. No son personas en la base que ganan solo 300,000, 400,000 colones. Hemos visto ingenieros, arquitectos y abogados que nos llegan con situaciones realmente apremiantes. Entonces, tal vez no son expertos en finanzas, pero
tuvieron educación, tuvieron acceso a educación. Y ganan bien. Bueno, o Tremendamente. ganaron bien en algún momento. Ganaban bien, pero gastaban muy por encima de sus posibilidades. Con respecto a la consulta del señor Porras, aquí, claro, si uno ve el caso hoy, uno puede ser que uno diga, sí, es que hoy no podemos hacer nada. Claro, esto que estamos hablando son procesos, y lo hemos conversado con usted, Mariela, y es que la educación financiera es igual que cualquier educación, toma tiempo, ¿verdad? No es que en primer grado de la escuela ya sabemos sacar la raíz cuadrada de los números, ¿verdad? Toma tiempo, hay que irlo haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, alguien que ya hoy en día está, hoy en día tiene un salario de 350,000 colones, y ha tenido una vida relativamente ordenada y cuidadosa en cuanto al manejo de sus gastos, es probable que tenga la capacidad de que hoy tenga sus bienes modestos, humildes, pero no está sobreendeudado. Hemos conocido el caso, creo que era un cajero de banco que lo que ganaba eran 600,000 colones, una cosa así por el estilo. No es un mal salario, pero no es un salario espectacular, pero tremendamente ordenado, cuidadoso, muy juicioso. Primero sacaba de la plata que recibía la quincena, primero guardaba lo que tenía que ahorrar, y sobre eso, a partir de ahí, decía cuánto vamos a gastar. Este señor tenía su casa libre y tenía una casita chiquita no sé si era en Cóbano, en la playa, a donde ir tranquilo. No era dueño, sí, de un chalet en una playa, pero había, a lo largo del tiempo, él y su familia habían sido muy juiciosos en el manejo de sus recursos. Entonces, el poder tener una vida tranquila no es un asunto de que tengo que ganar millones de millones. Hay que ser disciplinado para poder lograr que los ahorros alcancen. Obviamente, si yo gano 600 y una persona gana 300, pues va a ser para mí menos difícil acomodarme que para el 300. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero casi que a modo de conclusión, sumo 2 comentarios que hay en la plataforma y se los presento para que tal vez lo hagamos a modo de conclusión. Don Danilo, ¿es falso o cierto que dependiendo de mi nivel de ingresos hay personas que del todo no pueden generar un ahorro? Y la segunda que le planteo, que también parte de las consultas, entonces las tarjetas del todo, uno tiene que decirle no a las tarjetas. Ese es como el pecado capital del tema de educación financiera. ¿Cuáles son sus comentarios en relación a casi como a modo de conclusión? Comienzo por la segunda. Hay gente que no puede ver sangre. Bueno, exactamente igual hay gente que no puede tener tarjetas de crédito. Entonces, si no puede haber sangre, no se arrime donde hay sangre. Si no puede controlar la tarjeta de crédito, mejor aborrézcalas. No acepte ninguna tarjeta de crédito. En cuanto a lo primero, es un asunto de disciplina. No importa el nivel de ingreso. La buena noticia aquí es que si yo soy disciplinado y mi familia se somete a la misma disciplina, podemos realmente gozar de una vida relativamente tranquila. Y ahí la clave es tener objetivos. Si yo no tengo objetivos, la plata sirve para todo. Tenga mucha o poca plata. Si yo no establezco objetivos de prioritario pues en la casa, prioritario la educación de los muchachos o prioritario la salud, es muy fácil que las cosas que uno ve hoy disponibles para comprar nos distraigan y terminemos con un montón de cosas que no ocupábamos y después nos quejamos de que no pudimos pagar el colegio de los muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Danilo, el primer programa ya de esta sección nueva de teletica.com, Educando su bolsillo. Semana a semana le traeremos un tema de su interés para que usted pueda ir tomando las decisiones como consumidor, como deudor, como incluso a nivel de sus gastos de hogar y también en sus gastos familiares, para que usted tenga las herramientas y tomar las decisiones que le ayuden a ser un buen administrador de las finanzas. Así llegamos al final de este programa y le agradecemos mucho y lo esperamos con más la siguiente semana.